Bien, como se va Física 1, vamos con el ejemplo anunciado de mareas. Ahí, como verán, opté por la opción de hacerle zoom al video, que en el anterior me ocurrió de casualidad, por distracción, y digo, bueno, tal vez si aprendo a ubicarme mejor acá y no tapar la cámara como recién, resulte mejor, se vea más nítido. Voy a ver cómo me sale después. Manden sus comentarios. Y en este caso no vamos a hacer tanto desarrollo matemático, sino algo muy esquemático y gráfico. Y después incluso lo vamos a acompañar de una Tierra y una Luna. Bueno, espero enfocarle a las distancias y si no, bueno, sabrán comprender. Vamos a meternos con un asunto en el cual Newton abordó en sus Principia. Le importaba particularmente explicar, además del, podemos decirlo así, el funcionamiento del universo, algo bastante más terrenal, pero vamos a ver que no es solo terrenal, que son las mareas, ¿sí? Calculen que para un país insular como es Inglaterra, es un asunto con el que se convive. Para nosotros en Salta tal vez sea algo demasiado lejano, pero es una característica muy notoria en los mares, lo deben conocer, que en algunos momentos del día el agua del mar sube, en otros baja, y eso tiene un ritmo, una frecuencia determinada, y en algunos momentos, en algunas situaciones, como las lunas llenas o las lunas nuevas, eso se veía aumentado, y en otras lunas, como los cuartos, disminuido. Entonces se suponía que alguna relación con la luna tenía, pero como tantas otras cosas, las explicaciones terminaban siendo más, tal vez más míticas o sobrenaturales, y no había una explicación racional a eso. Bueno, vamos a ver cómo se explica a partir de la gravitación de una manera relativamente sencilla, ¿sí? Aunque es un punto en el cual, si lo han leído, la explicación que da Hewitt, por ejemplo, tal vez no les haya quedado del todo claro, y a mí me ocurre lo mismo cuando leo la explicación del Hewitt. A mí no me resulta personalmente muy clarificadora. Sí, tal vez la de Feynman, pero como muchas veces ocurre, Feynman no te la explica toda, te da, ahí está, pasa esto, y termina de pensarlo vos. Bueno, lo que vamos a hacer acá sería como profundizar y esquematizar un poquito más la explicación de Feynman. Serway ni siquiera se mete con las mareas, como hemos dicho, la mirada del libro de Serway más hacia las ingenierías, el asunto de mareas tal vez no sea demasiado importante. Bueno, sí lo era para Newton, entonces sí lo es para nosotros. ¿Qué tenemos acá? Un planeta Tierra, y esto que intento hacer acá representa la capa de agua que recubre al planeta Tierra, que sería el océano, ¿sí? Por supuesto, muy exagerada, no vendría a ser la atmósfera, aunque hay efectos de mareas atmosféricas que tienen un efecto mucho menos evidente, pero nos referimos al agua, ¿sí? Y vamos a poner en la escena a la Luna. La vamos a ubicar por aquí, ¿sí? Por supuesto que esto no sigue ningún tipo de proporción en las distancias, sobre todo en las distancias, que ya hemos visto que son 60 radios terrestres, aproximadamente la distancia de la Luna a la Tierra, o sea que si esto es un radio terrestre tendría que contar 60 de esos para poner a la Luna allá afuera, ¿sí? Bueno, no es nuestro asunto ahora, sino esquematizar las posiciones relativas. Y tenemos una Luna aquí, y vamos a distinguir para la explicación 3 puntos diferentes en nuestra Tierra, y vamos a poner este punto que vamos a llamar A, que está en el océano, ¿sí?
y lo vamos a pensar más próximo a la Luna. Vamos a poner un punto B que lo ubicamos en el centro de la Tierra y vamos a modelizar la Tierra como un cuerpo sólido. No lo es completamente, en el centro de la Tierra no es sólida, ¿sí? Pero en nuestro modelo funciona pensar que es como un sólido que se mueve todo junto, ¿sí? Un sólido, ¿cuál es la característica? Un rígido, bueno, la distancia entre sus partículas no se modifica de manera evidente. Bueno, vamos a pensar que ese punto B está puesto en la Tierra sólida, ¿sí? Y otro punto C que está también en el océano, pero en la cara opuesta, es decir, esto en la cara más cercana a la Luna sobre el mar, centro de la Tierra y cara opuesta, ¿sí? Del modo que estamos modelizando, ustedes verían a la América ahí, ¿sí? La Luna acá. Entonces, ese punto que estamos indicando como A está en el Océano Pacífico, ¿sí? Y el punto C está, digamos, ahí entre más bien hacia el Índico, ¿sí? Hacia el Índico, cerca de África, ¿sí? La Luna está acá, perdón. Punto A, punto B, centro de la Tierra, punto C, Madagascar, por ahí, ¿sí? Bien, siempre es bueno tener, si nos metemos con cuestiones astronómicas, que como ven lo hacemos a cada rato, tener un globo terráqueo o algo que lo simule. Bien, nos interesa pensar en las fuerzas de interacción gravitatoria en cada uno de estos puntos y nos va a llevar, y va a ser más sencillo pensarlo en términos de aceleraciones gravitatorias. Para eso nos interesa distinguir las distancias a las que se encuentra en cada punto de la Luna misma. Acá está la Luna, entonces vamos a tener aquí una distancia A, una distancia B, y una distancia C, que van a ser diferentes, ¿sí? Por supuesto que las proporciones de diferencia son mucho menores, pero podemos concluir que van a ser diferentes. Pensemos en la fuerza de interacción gravitatoria actuando en cada uno de esos puntos. Fuerza A, ¿sí? ¿Actuando sobre quién? Bueno, pensemos o modelicemos una, si quieren, para hacerlo más sencillo, un kilogramo de masa de lo que haya ahí. Acá un kilogramo de agua, ¿sí? Un litro de agua que está ahí, tenemos esa fuerza. Y vamos a hacerlo un poquito más largo para que quede clara la diferencia. Vamos a exagerar un poco todas las proporciones. Si queremos representar un vector fuerza que está actuando sobre el punto B, centro de la Tierra, ¿qué pasa al ser mayor la distancia? Bueno, ya sabemos que es inversamente proporcional con el cuadrado de la distancia, la disminución de la intensidad. Por tanto, ese vector tiene que ser más cortito. ¿Y qué pasa si nos vamos más lejos? Tiene que ser aún más cortito, el vector fuerza. Esto podríamos ir indicándolo de esta manera, ¿sí? Si distancia A es menor que la distancia B y a su vez es menor que la distancia C, y las distancias son inversamente proporcionales a las magnitudes de las fuerzas, concluiríamos la relación contraria. La fuerza en A es mayor que la fuerza en B y mayor que la fuerza en C. ¿Sí? Ahí ya ponemos los módulos. ¿Sobre quién las fuerzas? Bueno, insisto, podemos pensarlo sobre un kilogramo de masa de agua y acá de
del roca fundida, o vamos a pensar roca sólida para no complicar. Bien, dijimos que nos interesa analizar particularmente las aceleraciones. Bueno, en esta secuencia aparece la conexión directa con la segunda ley de Newton. La relación entre fuerzas y aceleraciones es directamente proporcional. Por tanto, ¿qué pasa con las aceleraciones? Bueno, la aceleración en A es un vector para allá. La aceleración en B es más corta que la de A. Y la aceleración en C es más cortita. Es decir, todas disminuyen en la misma proporción. Completando acá esta secuencia, la aceleración en A es mayor que la aceleración en B y es mayor que la aceleración en C. Bien, ahora imaginemos estos 3 puntos o estos 3 kilogramos de masa. ¿Qué pasa si están acelerando hacia acá los 3 de distinta manera? ¿Sí? Pensémoslo desde la cinemática. ¿Sí? Desde la cinemática. Hago acá un breve apartado. ¿Sí? Y pienso que hay, no sé, una bicicleta A, una B, y una C. Y esta acelera más que esta, y esta más que esta. En un principio se encuentran a una determinada distancia. ¿Qué ocurre si dejo pasar un breve lapso de tiempo? ¿Sí? Y esta acelera más que esta. Bueno, ¿qué concluirían? Después de un rato, ¿la distancia entre estos 3 puntos se va a mantener o va a cambiar? Podríamos hacer los cálculos metiendo cualquier valor, pero podemos adelantar que si esto acelera más, recorre más distancia en el mismo tiempo que esto, y esto recorre más distancia en el mismo tiempo que esto. Cualquiera sea el lapso de tiempo que tomemos, va a resultar que A se va a alejar, se va a ir alejando. ¿Sí? Y esta distancia, esta se va a alejar de esta, y esta también se va a alejar de esta. ¿Sí? Se va a separar la distancia entre ellas. Bueno, volvamos de la cinemática de las bicicletas a nuestras masas en la Tierra. Abstraigamos que esto es el mar, la Tierra, pero pasa lo mismo. 3 puntos distintos que están acelerando con aceleración distinta. Este se tiene que alejar. La pregunta es, ¿se puede alejar este punto A de la Tierra? Imaginemos para eso que la Tierra se está comportando justamente como un cuerpo rígido, que tiene que ir y venir toda junta, pero no necesariamente el agua puede fluir. ¿Sí? Entonces, al estar en un fluido y tener una aceleración mayor, esas partículas nos podemos alejar. Es decir, debido a esta aceleración, ese punto A se va a alejar de este, ¿sí? Pero también la Tierra se va a adelantar porque el punto B se aleja de este. ¿Qué resultado va a tener todo eso? Bueno, no quiero borrar y desacomodar todo esto, y tampoco quiero ensuciarlo demasiado, pero en realidad esta Tierra se nos iría un poco hacia acá, el punto A se nos iría más acá, y el punto C se nos quedaría, adelantaría pero menos, se nos quedaría un poco atrás. Voy a modelizar la consecuencia de todo eso sin borrar la Tierra y volver a dibujarla,
Pero ¿cuál va a ser el efecto? Que se alejen los tres puntos entre sí. Y como lo que tenemos es agua, y esto sí lo podemos borrar sin desacomodar demasiado el dibujo, ¿qué va a pasar? Y acá el agua va a ser algo así, y acá se va a quedar más atrás, va a ser algo así. Pero la cantidad de agua en nuestro planeta es relativamente fija, el volumen de agua. Entonces, si va más agua hacia un lado, tiene que salir de otro. ¿De dónde va a salir? Bueno, va a salir de los otros costados de esta franja, ¿sí? ¿Y qué vamos a tener? Bueno, acá el mar tiende a disminuir su volumen y acá a ensancharse. ¿Qué significa eso? Marea alta acá, ¿sí? Marea alta acá, el mar también se alejó de la Tierra, y marea baja aquí. Vamos a nuestro globo terráqueo. Espero que ahí se esté viendo. Sí, dijimos que la luna estaba ahí, ¿sí? ¿Dónde sube el mar? Bueno, sube acá en esta zona del Pacífico, cercana a Japón, aunque todavía ni siquiera estamos en Japón, es muy grande el Pacífico. Esto se abulta, ¿sí? Este punto acelera más. El centro de la Tierra va todo junto con la Tierra, ¿sí? Este punto acelera más, Tierra con su centro acelera menos, y este acelera menos. Entonces este también se queda atrás, y en esta zona, Madagascar, Índico, también el mar sube, ¿sí? ¿Por qué? Porque va con menos aceleración hacia allá y decimos esta idea de que se queda atrás. Bien, ¿de dónde baja el mar? Bueno, va a tener que salir el agua de esta franja que ahora incluye América, ¿sí? América y otra parte del Pacífico más cercana a Australia. Bien, ¿qué pasa con eso y la rotación de la Tierra? 6 horas después, ¿qué va a pasar con América? La Tierra va a dar un cuarto de vuelta y América va a estar ahí. La Luna va a seguir ahí y el mar va a seguir abultado en este lado. Es decir que 6 horas después, quien tenía la marea baja o el agua abajo, que es América, va a tener una marea alta, ¿sí? Y quien tenía la alta va a pasar a la franja del otro lado a tener la baja. ¿Y qué pasa 6 horas después? Lo opuesto otra vez, ¿sí? Entonces, diariamente hay dos mareas, ¿sí? Debido a la combinación atracción lunar y rotación terrestre. Dos altas y dos bajas, ¿sí? Y ahí quedaría explicado a grandes rasgos el efecto de la luna, que básicamente se manifiesta por la diferencia de distancias. Dijimos al comienzo que también había alguna relación con la presencia, con las fases lunares. Y las fases lunares no son otra cosa que cómo vemos la iluminación del Sol en una posición relativa de la Luna, ¿sí? Y ¿el Sol produce mareas también? Sí, pero vamos a ver que menos, ¿sí? Vamos a empezar ubicando ahora el Sol por aquí, ¿sí? Y para no confundir, vamos primero acá. Bueno, si justamente el Sol, donde lo tengo ahora, entrando por la ventana, ¿sí? Por supuesto, si antes no guardábamos ninguna relación de proporción en el gráfico, ahora mucho menos, ¿sí? Ni hablar con esto, pero más que el Sol mismo, ¿de dónde están viniendo los rayos? ¿Sí? Están viniendo de acá, el Sol está por allá, pero
también está efectuando una atracción diferenciada en estos tres puntos que ya marcamos de la Tierra, A, B y C. Y en este caso vamos a meter con azul la fuerza del Sol, ¿sí? Y lo primero que vamos a pensar, y no lo vamos a terminar de cerrar, es si la fuerza del Sol, supongamos otra vez nuestro kilogramo de agua que está por ahí, la fuerza que hace el Sol sobre el kilogramo de agua que está ahí, ¿es mayor o menor que la fuerza que hace la Luna sobre ese kilogramo de agua? ¿Sí? Que después se va a traducir en aceleraciones. ¿Y lo podemos saber de modo intuitivo? Y no, en realidad, porque podemos decir por un lado, sí, el Sol está mucho más lejos que la Luna, sí. ¿Sí? En el problema dijimos que estaba a 8 minutos luz, mientras que la Luna está a 1 segundo luz. Bueno, esa diferencia entre el segundo y los 8 minutos, 1 a 480, es la diferencia entre la Luna y el Sol en la posición en la que estamos. Entonces la gravedad disminuye mucho por estar más lejos, disminuye con el cuadrado de la distancia. Pero tirando para el otro lado tenemos a la masa del Sol, que la masa tira a favor, ¿sí? Y la relación entre masa del Sol y de la Luna es de un orden de magnitud que sobrepasa los millones, ¿sí? Pero la distancia está al cuadrado, entonces ¿quién gana? Bueno, propongo como problema que hagan el cálculo y calculen, ¿sí? El problema es decir, bueno, ¿cuánto es la fuerza que hace la Luna sobre 1 kilogramo de masa? Sacando de tabla dónde está la Luna en distancia y la masa de la Luna, y la fuerza que hace el Sol sobre el mismo kilogramo de masa en el océano o en la Tierra. Bueno, van a sacar de los números y va a quedar a la vista que la fuerza del Sol en realidad es mucho más grande que la de la Luna, ¿sí? La fuerza del Sol es mucho más grande y la vamos a representar, ¿sí?, como otra fuerza de gravitación, fuerza del Sol sobre A. ¿Y qué pasa acá? También es más grande. ¿Y es más chica que esta? Sí, es más chica, pero la proporción en la que disminuye es menor. ¿Se entiende? La fuerza del Sol sobre B es menor que la fuerza del Sol sobre A. Pero la disminución es menor a la disminución que tenemos con la fuerza lunar. ¿Por qué? Bueno, porque esta diferencia de distancia que tenemos aquí en relación a la distancia del Sol es mucho menos proporcionalmente que la diferencia de distancia que tenemos pensando en la Luna, ¿sí? Por lo tanto, este vector es más parecido a este que este a este. Y algo parecido ocurre acá. La fuerza del Sol es mayor que esta, es menor que esta, pero la disminución es menor en proporción. ¿Produce mareas el Sol? Sí, pero como la diferencia entre estos tres puntos es menor, la marea que produce el Sol es menor, aunque su fuerza de interacción gravitatoria sea mayor. Esta idea es sutil, es compleja, tal vez cueste interpretarla en la primera de cambio, pero quédensela pensando en relación a los vectores, y si quieren, volvemos a pensar en los ciclistas, ¿sí? Es como si dijéramos, bueno, los tres ciclistas aceleran más ahora. Los tres aceleran más que antes, ¿sí? Pero aceleran de manera más parecida. Estos vectores no difieren mucho. Este es un poquito menor que este y este un poquito menor que este. En el mismo tiempo que antes, los tres se van más lejos. Ahí está. Ahí está B.
esta C. Los tres se alejaron más, pero la distancia entre ellos no se alejó tanto porque los tres aceleraron parecido, ¿sí? Esa podría ser la representación que nos permita comprender lo que pasa con el Sol. ¿Qué pasa entonces si tenemos el Sol acá? Tenemos la fuerza y la aceleración. No voy a meter acá otro vector de aceleración porque va a enredar. Tenemos la fuerza y la aceleración producida por la Luna, que produce una separación de las tres partes bastante importante. La del Sol, que también lo separa, pero menos por esta menor diferencia. Pero las dos se suman. Entonces, la aceleración del Sol sumada a la de la Luna nos hace correr todo más acá y abriendo un poquito más la diferencia, lo cual aumenta la intensidad de la marea. Aumenta la intensidad de la marea y nos está produciendo lo que se llama una marea viva, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando hay una alineación entre Sol, Luna y Tierra. La alineación exacta sería un eclipse, pero ustedes saben que eso no ocurre habitualmente porque los planos son levemente diferentes. Pero, de modo más general, ¿qué situación sería esta en relación a la visual de la Luna? Bueno, la Luna está iluminada acá. ¿Sí? Nosotros no podríamos ver la Luna en este caso, es lo que llamamos luna nueva, ¿sí? En luna nueva hay una marea viva. ¿En qué otra situación ocurre lo mismo? Cuando el Sol lo tenemos acá, ¿sí? Que era el caso que iba a poner al comienzo y decido ponerlo al otro lado. Eso es una posición relativa distinta, Luna, Tierra, Sol, ¿sí? Tienen que pasar más o menos 14 días para que se dé esa situación. ¿Por qué se produce esto? Bueno, ahora las fuerzas del Sol van para allá, ¿sí? Pero produciendo en definitiva el mismo efecto, separando al agua de la Tierra de la misma forma, y eso también produce una marea viva. ¿Y cómo vemos a la Luna en este caso? Vemos esta cara iluminada, ¿sí? Salvo que haya justo un eclipse, que eso es más eventual. Pero si no, en situación común es una luna llena, la vemos iluminada completamente, ¿sí? Entonces, lunas nuevas y lunas llenas, los dos abultamientos se van dando en el mismo sentido y se aumentan las mareas altas y por esa misma razón disminuyen las mareas bajas, es decir, la intensidad, los extremos de la alta y la baja son más fuertes, eso es una marea viva. El efecto contrario es cuando tenemos, vamos a, por si este video lo llega a ver el profesor Serpa, que es muy detallista en estas cosas, ¿sí? No lo voy a dibujar acá, sino que voy a poner ahora la luna acá, ¿sí? Si estuviera la luna acá, ¿sí? Está produciendo el efecto contrario y está tirando el agua hacia acá y eso está disminuyendo el efecto de la marea lunar y eso baja la intensidad de la marea, creo que se llama marea muerta, pero no estoy seguro si es así el nombre, y cuando está del otro lado también. ¿Cómo vemos a la Luna en esos casos? Como cuartos, menguantes o crecientes según el caso, ¿sí? Entonces tendríamos lunas llenas luna llena, ¿sí? Y luna nueva. Marea viva y los cuartos marea menos intensa, por las dudas que no se llame marea muerta, no sé si se llama marea muerta, creo que sí, pero estoy dudando ahora. Bueno, ahí tendríamos nuestra explicación esquemática metiéndole algo de vectores y algo de cinemática al asunto, ¿sí? Y es una explicación que, como dijimos al comienzo, nos avanza un poco sobre la explicación conceptual de Feynman que va en el mismo sentido. Bien, no hace falta acercar porque ya está acercado, esperemos que haya salido más o menos bien.
y fin del video de Marex.